Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. En esta ocasión me acompaña mi colega y compañera de PopLab, Mónica Cervón. Hola, Mónica. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, queremos darle la bienvenida a la doctora Marielena Álvarez Bulla, directora general del CONACYT. Muchísimas gracias, doctora, por darse tiempo para platicar con nosotras. Gracias a ustedes. Acá estoy a la orden con mucho gusto. Bueno, hace unas semanas publicamos en una alianza PopLab y Conectas una investigación llamada Relaciones peligrosas, vínculos poco transparentes entre la industria y las universidades. En este reportaje, bueno, hablábamos de que luego estos financiamientos que hace la iniciativa privada, en concreto la industria de alimentos ultraprocesados, pues no resulta como muy clara ni transparente sobre los resultados, los procesos que realizan. Y bueno, por eso le pedimos a la doctora Álvarez Bulla que platicara con nosotros sobre este tema en general de del financiamiento de la industria. A nosotros nos queda claro que es muy importante el vínculo entre universidades y centros de investigación con la iniciativa privada. Pero ¿cuáles deben de ser los límites y cuáles los alcances, pues, de estas alianzas, doctora? Pues mira, lo que yo encontré en CONACYT da una idea de que esto que ustedes publicaron es apenitas la puntita del iceberg. Porque por abajo de ese financiamiento bastante, digamos, pequeño, que por ahí vi que lo citaban en pesos cuando son dólares, miles de dólares lo que se han dado, lo que yo encontré es todavía peor, que el CONACYT servía como entidad para transferir recursos a fondo perdido a empresas privadas, recursos del erario. Y hemos llegado a sumar estas transferencias a la iniciativa privada de diferentes índoles en los últimos 3 sexenios, un total de casi 46,000 millones de pesos. 46,000 millones de pesos que se transfirieron del erario, de los recursos del pueblo de México, a más de 2,900 empresas, casi 3,000 entidades, no solamente empresas, iniciativas privadas, muchas empresas grandes, como Kimberly-Clark, como Monsanto, como FEMSA, hablando de alimentación, Continental, Volkswagen, Bayer, BMW, Honeywell, IBM, en fin, de diferente índole. Y estas empresas recibieron este financiamiento cuando o no se dedicaban a hacer ciencia y tecnología, o además no tenían un acuerdo claro con el Estado y con el país, mucho menos con las mayorías, de cómo hacer que ese recurso rindiera a favor del interés general. El pretexto era la innovación. En el último periodo neoliberal, por decirlo de alguna manera, la presidencia del licenciado Enrique Peña Nieto, según las cifras de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, México gastó mucho más en innovación, subió 7 escalones en el concierto mundial en gasto en innovación, pero bajó 16 escalones en eficiencia de innovación. Esto es pues el peor escenario de todos, con mucho más gasto del erario, mucho más gasto público, hizo muchísimo menos en términos de tecnologías soberanas e innovación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora bajo el mandato del presidente López Obrador? Lo que hemos hecho es, primero, separar, como en todas las entidades del gobierno federal, lo que es el interés público del interés privado, que las organizaciones públicas, o sea, las instituciones públicas pongan un límite franco al interés privado y también a los intereses políticos, porque cuando uno llega al gobierno a servirle al país, tiene que hacer eso, servirle a todo el país, ni a intereses partidistas ni a intereses privados, sino servir al interés público. Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar claro. Después, tiene que haber una agenda de prioridades estratégicas, porque no es lo mismo atender la primera causa de mortalidad infantil en México
que cuando llegamos era la leucemia linfoblástica aguda, también causada por toxicidades, por cierto, que pues cambiarle el color a la defensa de un automóvil o mejorar las salsas para hacer pizzas, que aunque suene irrisorio, era algunos de los objetos de los proyectos que nosotros encontramos en el famoso programa de estímulos a la innovación y en otros programas presupuestales que derivaron estos más de 45,000 millones de pesos a favor de iniciativas privadas. Entonces, tiene que haber una agenda de prioridades nacionales. Nosotros lo hacemos agrupado en 10 grandes paraguas temáticos, los 10 PRONACES: agua, educación, cultura, sistemas socioecológicos, todo lo que tiene que ver con ambiente, soberanía alimentaria, energía y cambio climático, desde luego seguridad humana, viviendas sustentable, educación, y me falta una, cultura, obviamente, ¿no? Si no la dije, son 10, los 10 programas nacionales estratégicos. Y el propio presidente estableció algunas prioridades estratégicas en las cuales, desde luego, hemos encontrado alianzas virtuosas que una vez que uno tiene clara su vocación pública, puede encontrar alianzas estratégicas con la iniciativa privada, en donde siempre se ponga por delante el interés público y los resultados. Es decir, a diferencia de lo que pasó en sexenios pasados, el financiamiento o la coinversión no es a fondo perdido. Los títulos de propiedad intelectual o las patentes que a nombre del Estado salieron cero en todos los regímenes neoliberales, y en este sexenio vamos a acabar con más de 60 títulos de propiedad intelectual a nombre del Estado mexicano y algunas en alianza con iniciativas privadas, pero en esta coinversión, en esta corresponsabilidad a favor de metas que sirven al interés general, por ejemplo, la vacuna patria, los ventiladores y otros equipos médicos, la soberanía alimentaria, el producir alimentos con bioinsumos y no con tóxicos como el glifosato, el estudiar los efectos sin conflicto de intereses privados que puede tener los transgénicos en la salud de los animales o en generar presencia de tóxicos como el glifosato en carne que comemos. Entonces, pues es penoso encontrar que el gobierno, por ejemplo, transfirió recursos a Monsanto y a Bayer, y a la propia FEMSA, que bueno, que además de no necesitar los recursos, pues no trabajan a favor de una sana alimentación y una agricultura sustentable, ni mucho menos de nuestra soberanía alimentaria, sino justamente al lado contrario. Entonces, estos son los componentes. Cuando el Estado tiene claridad de cuáles son las prioridades que debe de atender a favor del pueblo de México, de todas y de todos, como es la prevención de enfermedades que están amenazando, como la COVID, y además con plataformas propias, pertinentes, probadas en México, que nos permitan luego hacer otras vacunas, como, repito, el equipamiento médico, etcétera. Y hay industrias nacionales de base científica y tecnológica que están honestamente interesadas y además demuestran su interés patriótico, ellas invirtiendo, no en trivialidades, no en cooptar la opinión de las y los científicos, que es lo que ustedes describieron, porque pues así muy diplomáticamente dicen con fines más o menos oscuros, pero obviamente pues empresas que han hecho muchísimas ganancias a costa de mal alimentar a la humanidad, pues no van a estar mágicamente interesadas en apoyar un cambio tecnológico en contra de sus propios intereses lucrativos. Esos son los intereses de la empresa, pero los intereses del Estado y de los gobiernos deben de estar a favor de la salud, a favor de una agricultura sustentable, de la soberanía alimentaria. Y entonces, si hay empresas que honestamente además muestran su sentido patriótico invirtiendo, como es por ejemplo Avimex, que hizo una inversión del 50% prácticamente y el otro 50% el gobierno de México, y sin embargo los acuerdos de patentes
están claros a favor del interés general en retorno del Estado, o alianzas con pequeñitas empresas, como hicimos con los ventiladores y ahorita con Serimédica, donde el gobierno tiene una participación mayoritaria y la empresa está poniendo muchísimos activos que van a favorecer a la soberanía tecnológica, nada menos que en equipo médico de alto nivel de ingeniería, a costos de la mitad o menos de lo que se pueden encontrar en el mercado, mejores muchas veces, y sobre todo con la soberanía tecnológica que nos permite actualizar los equipos, etc. Entonces, eso es lo que hemos hecho, y con mucho menos, por lo tanto, hemos logrado pues muchísimo más. Se invirtió el resultado. Doctora, Dime. Doctora, preguntarle, bueno, sabemos bueno, que tienen este nuevo enfoque, ¿no? Del que usted nos está hablando, pero algo que hablábamos con especialistas durante la investigación es que no había como un marco regulatorio en el país que definiera justamente cuáles son los límites y en términos de cómo se va a aceptar la inversión privada, ¿no? Porque nosotras pudimos documentar inversión privada por parte de empresas específicamente, pero también a través de fundaciones, que en México las fundaciones no están obligadas, por ejemplo, a decir quiénes son sus donantes en todos los casos. Y muchas veces, pues los donantes que estaban detrás o que una puede pensar que están detrás, pues porque la gente que dirigiendo la fundación tiene intereses comerciales específicamente sobre temas que se están investigando académicamente. Entonces, preguntarle si hay un marco regulatorio que defina estos límites, más allá de las buenas digamos, como lo que se espere, pues, o lo que, digamos, se pueda platicar con ciertas empresas que creamos que son más responsables, pues, pero ¿hay ya un marco regulatorio que defina eso y que ponga como límites, o cómo se está trabajando ahora? Lo hay. Bueno, está la Ley General de HCTI, que es la primera ley general del país, y ahí están muy claras las reglas del juego en términos de la promoción de la innovación y de la participación de la iniciativa privada. Está clarísimo, siempre que hay inversión pública, las licencias o cualquier tipo de modalidad de protección de propiedad intelectual tiene que ser o en cotitularidad o de Estado, que es lo que ya está sucediendo. Y también, bueno, ahora hay una nueva paraestatal que es Innova Bienestar, para fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación soberana para el bienestar, en donde también tenemos ya lineamientos muy claros de cómo hacer estas alianzas, cómo generar estas unidades de negocio en donde pueden ser 100% públicas o públicas y privadas, pero siempre con la preponderancia de la inversión pública y además con la rectoría del Estado a nivel de todo Innova Bienestar y también en cada una de las unidades de negocios en donde se vaya a establecer una alianza con la iniciativa privada. En el CONACYT, los lineamientos, por ejemplo, de los estímulos a la innovación a través de esta cuestión de estímulos fiscales, también están ya muy claras. Ahí hemos rechazado algunos proyectos porque, por lo que tú dices, ¿no? Porque no está claro cómo van a aportar a favor del interés general. Y eso no quiere decir que no habría que revisar un poquito más todo lo que rige al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Yo creo que en el próximo gobierno, en donde además vamos a tener una presidenta científica y muy interesada en innovación, seguramente esto va a ocurrir, porque además ya ocurre no en un vacío, hay ya una demostración de principio de que el CONACYT, con H, sí puede, como cabeza de sector en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, y avalado ya por mandatos claros de ley, de la Ley General de HCTI, llevar a cabo estas alianzas y estos acuerdos de financiamiento hacia la iniciativa privada. Y bueno, probablemente habrá que poner inclusive límites estrictos, porque nosotros en este sexenio nos autolimitamos, pero ahora en los próximos reglamentos, además, lineamientos probablemente, pues en nuestro caso, bueno, pasamos de que casi la mitad del presupuesto de CONACYT se iba, o un poco más,
a la iniciativa privada, lo cual es muy, muy grave, porque se quedaban miles de estudiantes de posgrados públicos de ciencias y de humanidades sin beca, cuando ya estaban aceptados en los mejores posgrados en las mejores universidades. Y, pues, por ejemplo, la convocatoria de 2017 y de 2018 quedó con 0 pesos y al mismo tiempo estaban transfiriendo cientos de millones de pesos a las transnacionales de publicaciones y seguían acumulándose estos miles de millones de pesos transferidos a las empresas. Nosotros hemos asignado a la iniciativa privada un porcentaje bajísimo del presupuesto de CONACYT, es menos del 10%, por ahí seguramente lo tengo, pero si no, luego le pido a Sergio, que nos está escuchando, que les mande y a lo mejor nunca debería de pasar del 10%, por ejemplo, ¿no? Y en estas alianzas con iniciativas privadas, yo creo que siempre debe de haber una demostración de interés patriótico y que en estas unidades de negocio, eso sí está ya marcado así, hay toda una serie de requisitos para que las empresas puedan acceder a una de estas unidades de negocio compartidas con instancias públicas que pues tengan una trayectoria intachable desde el punto de vista de la ética empresarial, cuidado del ambiente, compromiso con el interés público, no estar comprometido en ninguna cuestión ni bélica, ni de toxicidad ambiental, etcétera, etcétera. Y además también está ahí establecido que estén dispuestos o ya hayan hecho una inversión benéfica para el fin de innovación que se está persiguiendo y que estén dispuestos a poner en esa coinversión esa parte que ellos han puesto como activos ya de esa unidad de negocio. Doctora, estas mismas, digamos, requisitos que tienen que cumplir las empresas, me imagino que es para recibir estas coinversiones con el CONACYT, pero cuando ellas quieren financiar investigaciones en universidades públicas, ¿aplica igual? No, y es muy buena pregunta. Ahí el tema específico ahí, pues tiene que ir y ahí sí hay una laguna, y yo voy a dar mi opinión muy personal, es que probablemente en la Ley General de Educación Superior, que rige a las instituciones de educación superior, debería de haber habido, y si no lo hay, se puede reformar. Creo que no lo hay, ahí sí hay una laguna, repito, y en las propias leyes orgánicas de las universidades, lineamientos clarísimos también para que, siendo entidades públicas que se deben al interés general y a los mandatos del pueblo de México, no deberían de aceptar financiamiento de fundaciones o de instancias privadas que violen ciertos principios que pues ya tendrán que ser definidos por estas entidades que tienen autonomía, pero no debe ser una autonomía del pueblo, como ha dicho el presidente, una autonomía del interés general, sino una autonomía de intereses privados que puedan maniatar qué se investiga, qué se enseña, cómo se investiga, cómo se enseña y para qué y para quién. Entonces, sin duda ahí hay una laguna y habrá que también imprimir con la guía de la Ley General de HCTI, que sin duda alguna ya las rige. Por ejemplo, la UNAM, lo debo decir, mi alma mater, peleaba mucho que por qué les íbamos a exigir esta cotitularidad, ¿no? Pues hasta que les dijimos, pues porque los recursos, de hecho el 100% de los recursos provienen del erario, son recursos públicos, pero en este caso, para que las universidades puedan usar ese retorno de valor para mejorar, está bien que sea una cotitularidad y que parte de esa titularidad y las posibles regalías y retorno de valor regresen al Estado, específicamente a CONACYT, para poder seguir financiando innovación, desarrollo tecnológico e innovación a favor de prioridades nacionales. ¿Quieres hacer pregunta, Moni? Sí, doctora, ¿por qué cree que esta laguna está ahí? O sea, que ha estado y ha permanecido ahí, ¿y por qué razón cree que no se ha hecho como una reforma específica
para revisarlo, ¿no? Porque fue algo con lo que nos encontramos pues a lo largo de la investigación, pues justamente esto, ¿no? Que no había como unos estándares claros en las universidades públicas, que digamos cada quien decidía de caso por caso, ¿no? Y había casos pues muy cuestionados, donde había cláusulas pues muy cuestionadas de cómo recibían el dinero o el financiamiento privado. Entonces, preguntarle eso, doctora, ¿por qué cree que esta laguna legal está ahí, no se ha tocado y de alguna manera pues no se ha trabajado en eso? Mira, yo creo que no es caso por caso, y yo creo que ahí está la clave de por qué no se ha hecho. Porque lo que nosotros nos encontramos, y costó mucho trabajo desde el lado del CONACYT, es no una comunidad científica que es la que se dice atacada, sino un grupo de personas claramente pues coordinados de alguna manera y de acuerdo con ciertos intereses fácticos. Entonces, si tú te fijas en la propia investigación que ustedes hicieron, se ven ciertas señales de una cierta repetitividad y ciertos intereses y ciertas líneas, y vamos a revisar los estudios, seguramente las vamos a encontrar más claras. Eso fue lo que yo me encontré, ¿no? Una suerte de elite, algunos les llaman los nuevos feudos universitarios, ¿no? Que yo espero que vayan quedando atrás, que tenían el control y las alianzas, en particular en CONACYT, en el llamado Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, una instancia de por sí privada que se generó en contradicción con la ley, con la propia ley de entonces de ciencia y tecnología, y usurpó ciertas funciones del CONACYT, que sí consentían en generar consultas y entonces ahí se encontraron ciertos actores empresariales de la iniciativa privada, de las cúpulas universitarias, de propios investigadores que pertenecieron o han pertenecido y todavía quieren seguir perteneciendo a estos grupos de élite. Y pues a ellos y a ellas pues no les interesa generar regulación que les limite el acceso a ciertos recursos para fines que obviamente no son de toda la ciudadanía, ni siquiera de las universidades, sino de, pues, a lo mejor méritos, reconocimientos, porque hay muchos reconocimientos por parte de las refresqueras, o sea, absurdo que la Academia Mexicana de Ciencias tenga un premio que lo dé Coca-Cola, ¿no? Desde mi punto de vista, investigación en alimentos. Ahí hay necesariamente un conflicto de interés y no debemos de estar aceptando este tipo de patrocinios que pues están siempre inspirados en el lucro, en lo que les toca a las empresas, y el gobierno y el Estado están para regular este tipo de pues, lucros desenfrenados cuando van en detrimento del interés general, repito, de la salud, del agua, del medio ambiente, de la soberanía alimentaria, que es lo que está obligado un gobierno a proteger, y las universidades públicas también. Pero el problema con las universidades públicas es que se generaron estas, digamos, castas o élites que no comunidades de HCTI, porque ahora que hemos convocado a las comunidades, verdaderas comunidades de estudiantes, de colegas, hemos recibido un interés y una pasión inclusive por investigar acerca de prioridades nacionales desde un punto de vista multidisciplinario, de la mano de instancias públicas y sobre todo de la mano de organizaciones de base social y comunitaria. Por primera vez se ha acercado el quehacer científico, humanístico, tecnológico al territorio, a los pueblos, a las comunidades, a hacer honor a lo que dice la Constitución, el derecho humano a la ciencia y a sus beneficios. Entonces yo creo que no es casual y que no es casuístico el mecanismo por el cual las empresas siguen dando becas, dando apoyos y teniendo una opción de, a través de estas redes y de estas élites, de el quehacer de entidades que deberían de deberse única y exclusivamente al interés general. Muchas de los funcionarios con los que hablamos de las universidades y, bueno, investigadores, investigadoras, que, porque, bueno, no hay dinero que alcance, era lo que siempre nos decían. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea,
que faltan recursos, hay que mejorar la administración de las universidades. Eso por un lado, ¿no? Por la financiación para hacer investigación, pero por otro lado está la contratación de las universidades para prestarle servicios a estas empresas. Entonces luego nosotras nos topamos, a pesar de que preguntábamos por donativos o financiamiento, luego nos decían, eso no te lo puedo dar porque es prestación de un servicio, aunque ya nos habían dicho que no. Pero bueno, y decían, eso está reservado. Pero, y vimos muchos casos así que dejamos fuera de la historia, porque bueno, sí era como ver, por ejemplo, una universidad estatal que revisaba cuál es la percepción del consumidor sobre Coca-Cola, ¿no? O una institución, un centro de investigación que estaba haciendo trabajo genético para unas galletas de Mondelez. Entonces nosotras decíamos, bueno, entonces, ¿cuál es el papel de la universidad y de los centros públicos de investigación? Porque finalmente, aunque ellos financien esa investigación, el sueldo que los y las investigadoras que participan reciben, pues es del erario público. Entonces, ¿cómo resolvemos esa ambigüedad? A ver, ese vacío. Primero, yo me encontré en los fideicomisos de CONACYT una cantidad de recursos pasivos de presupuestos de egresos de la Federación de años pasados impresionante. Y entre estos recursos, en los 91 fideicomisos que administraba el ramo 38, incluyendo los de los centros públicos, y presupuesto que estaba asignado a proyectos insolventes, pudimos recuperar y regresar a la TESOFE, al erario, más de 20,000 millones de pesos. Sin embargo, la convocatoria, vuelvo a decir, de investigación de CONACYT de 2017 y 18, quedó sin un solo peso y yo tuve que rescatar esos proyectos. Entonces, no es que no haya recursos, es que había una política de descuido, de desorden, de simulación y de, pues, alianza con la iniciativa privada que no con la investigación pública. Ahora, en las universidades, por ejemplo, la UNAM recibe más de 50,000 millones de pesos. Y yo, platicando con el rector Graue, cuando sacamos el nuevo Sistema Nacional de Posgrados que mandata un acceso universal de becas directas ahora, ya no intermediadas, a todos los estudiantes que ellos aceptan, ya sin que, como era antes, definirles ciertos parámetros, sino que ellos con sus criterios aceptan en sus posgrados de investigación y profesionalizantes prioritarios al país. Y les pedimos a las universidades que ellos financiaran a los posgrados de profesiones que responden al interés privado, como es la privatización de la educación, estudios financieros del capital financiero privado, que son maestrías y especialidades, muchas veces hasta doctorados, que se están dando en las universidades públicas, pero que ahí sí les dijimos, tienen que ser ellos quienes las financien, sí pueden justificar por qué abrir esos posgrados, pero que ningún estudiante de posgrados públicos de investigación o profesionalizantes prioritarios como la medicina, dejaron al país sin médicos especialistas, ¿no? Y sin embargo había una cantidad de posgrados para hacerle segunda a la mal llamada reforma educativa impresionante. Y la respuesta del rector es que no tenían recursos para becas. Entonces, pues yo sí le dije, a ver, nosotros estamos asignando un porcentaje mayoritario del recurso de CONACYT para becas. Y lo siguiente, investigación. Y bueno, y el SNI, ¿no? Que en este sexenio ha crecido el 50%. La universidad recibe casi el doble que el CONACYT. No puedo entender cómo no tienen recursos suficientes para apoyar la investigación. La UNAM tiene unos proyectos PAPIT bastante generosos. El CONACYT, ya ahora por ley quedó, para que no pase lo de la convocatoria 17-18, tiene la obligación de apoyar sostenidamente a la investigación. Entonces, ese pretexto de que no hay dinero, no tenemos dinero, pues no es válido. Y yo a mis colegas que dicen eso les diría, mejor no hacer una investigación cara que
lavarle la cara a una empresa que está afectando la salud de tus hijos o de tus nietos o el futuro del planeta, o inclusive no solamente eso, sino legitimar lo que no se puede legitimar, ¿no? O sea, yo creo que no hay justificación ética, porque como investigadoras, investigadores, tenemos una responsabilidad y un compromiso para con el otro, para con cualquier persona, de no utilizar nuestro conocimiento, nuestras sapiencias y experiencias técnicas para perjudicar al bien común, para generar ganancias, por generar ganancias, ¿no? A menos de que nos declaremos ya empleados de tal o cual empresa, con conflicto de intereses y con preeminencia del lucro antes de lo epistemológico. Ojo. Entonces, creo que es pues una razón muy débil, creo yo, desde mi punto de vista éticamente poco sostenible. Y también creo, a la par de eso, que igual que con las becas, las universidades públicas deben dedicar mayores cantidades de recursos a la investigación. Porque si vemos el presupuesto de investigación que ha asignado el presupuesto de egresos de la Federación año con año a partir del 2019, no solamente el asignado al ramo 38, que es el que administra CONACYT y sus centros públicos, no. También a las universidades, a las instituciones de educación superior, ha ido aumentando. Y parte de ese presupuesto va a instituciones como el Politécnico, como la UNAM, etcétera, etcétera. Y entonces tienen que optimizar, minimizar los gastos onerosos de operación que pueden ser superfluos y maximizar la inversión, porque ahí ya no es gasto, en formación vía becas y en investigación. Ese es mi punto de vista y creo que hay suficientes recursos tanto en el organismo cabeza de sector de HCTI como en las instituciones de educación superior para hacer una investigación de altísima calidad, promover desarrollos tecnológicos soberanos y una innovación también soberana para el bienestar. Ahí están las demostraciones de concepto. Ahí están los métodos propios para la extracción eficiente del litio de arcillas, que decían que iba a ser imposible. Ahí están los bioinsumos para evitar el uso de venenos, de agrotóxicos como el glifosato. Ahí están los ventiladores y muchísimos otros equipos nacionales de la más alta calidad para atender muchísimas enfermedades, retos de salud. Ahí está la vacuna patria y la apertura de muchas otras posibilidades de bioinsumos. Y todo ello se ha hecho, de biofármacos, todo ello se ha hecho en colaboración con el gran talento que existe en las universidades y en los casos que ha habido inversión privada ha estado regida por los principios y los lineamientos que ya les compartí. Estos principios y lineamientos, doctora, se encuentran justo en esta nueva reforma de ley y también entender, por ejemplo, ciertos conceptos. Usted habla, por ejemplo, de interés patriótico. ¿Qué es el interés patriótico? ¿Cómo lo mide? ¿Cómo se define el interés patriótico cuando se está recibiendo un interés, un recurso privado? Porque sí encontramos como mucha ambigüedad de pronto en lo que dice la ley, ¿no? Y en cómo se pone en práctica. Entonces, cuando hablamos de interés patriótico, por ejemplo, ¿a qué nos referimos ahí? Vuelvo la pregunta, Mónica. Dime en qué partes de la ley hay ambigüedad. Y entonces vamos punto por punto viendo las dudas que tengas. Pero antes de que me hagas esas preguntas para contestarte de manera mucho más puntual, el interés patriótico es pues una empresa que antepone el beneficio de la nación y la soberanía nacional a poder incrementar quizás sus ganancias. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Con los desarrollos del ventilador, de uno de los dos ventiladores GATSI, que se hizo en alianza con esta pequeñita empresa nacional de TM, se llegó a tal nivel de excelencia tecnológica. El ventilador avalado por COFEPRIS se comparó con los mejores del mundo y salió igual o un poquito mejor. Y hay varios, según hemos tenido conocimiento, varios interesados a nivel internacional de decirle a esta pequeña empresa, no colabores con el gobierno de México. Nosotros te compramos ese desarrollo, le ponemos nuestra marca, Honeywell, y pues ya no tienes que estar
batallando. El negarse a esos acuerdos, eso es interés patriótico, Mónica. No sé si te quede claro. ¿Y eso cómo se demuestra? Bueno, pues ahora sí que, como dicen por ahí, pago por ver. ¿Qué es lo que le ofreces al país? ¿Cuál es el compromiso? Una empresa nacional que, por ejemplo, se arriesga a fondo perdido de ellos, o sea, con capital de riesgo de la empresa, a construir una nueva planta de altísimo nivel, bajo los lineamientos y la exigencia del gobierno de México de qué nivel de tecnología tiene que estar ahí. Ese es el caso de Avimex y la planta en donde se va a producir Patria, que muy pronto el presidente anunciaría ya no que se terminó la vacuna, que tenemos la vacuna Patria, de ahí su nombre. O sea, no es gratuito que la vacuna Patria se llame Patria. Y la alianza es con una empresa de altísimo prestigio internacional que podría haber vendido lo que ella tenía para ofrecer al país, pues al mejor postor. Y entonces el CONACYT le preguntó, ¿estás dispuesta, empresa, empresarios están dispuestas a invertir en México en una planta nacional en donde se empleen a talentos altamente calificados para trabajar ahí, para producir la vacuna en nuestro país, para atender el mercado público primordial y antes que nada, primordialmente y antes que nada. Y luego el regional, porque tenemos alianzas con muchas otras entidades de Latinoamérica. Y la respuesta es sí. Eso es muestra muy concreta de lo que yo llamo un perfil de empresa o entidad privada patriótico, es decir, con un interés de contribuir a la soberanía nacional y de no venderse al mejor postor, que es el lema del neoliberalismo. O sea, si tú tienes algo que vender, no lo vendas en México. Y si tienes algo que comprar, no lo compres ni lo hagas en México. Cómpralo a los grandes capitales transnacionales. Ese es, pues, lo que reza, eso es lo que reza el neoliberalismo, ¿no? Entonces, lo que se ha encargado este gobierno es de recuperar la soberanía, la rectoría del Estado, porque es así como podemos tener desarrollos pertinentes, prioritarios, y poner por encima, y antes que nada, el bienestar de las personas, de todas y de todos, pero sobre todo y primero, de los más pobres. Garantizar las vacunas para una posible, toquemos madera, nueva epidemia, y que no tengamos que hacer una erogación tan gigantesca como se tuvo que hacer y con muchísima, pues claro, casi que heroicidad de parte del presidente de México por conseguir el nivel de vacunación casi más alto, bueno, más alto de Latinoamérica junto con Cuba y otros países como Chile también, en fin, y salvar muchísimas vidas. Está clarísimo, o sea, está clarísimo. ¿Por qué? Porque las empresas que no tienen esta inclinación patriótica, este interés en la soberanía, este orgullo de hacer cosas hechas en México para el bienestar de sus connacionales y también porque siempre que se hace algo bueno para México es bueno para el mundo y de contribuir al concierto de las naciones desde nuestra propia soberanía, no está dispuesta a cumplir las reglas que hoy pone el CONACYT con toda claridad, sin ambigüedad, y la Ley General de HCT. Ahora, si tienes dudas y crees que hay ambigüedades en la ley, con mucho gusto te las respondo. Sí, justo veíamos en la ley que, bueno, habla sobre como este sometimiento que había antes de las instituciones públicas a empresas, ¿no? Que se toca en la ley, y luego también habla sobre, pues, tratar de hacer que sí haya un financiamiento privado. Y por otro lado, también preguntarle, doctora, ¿cómo se materializan estos criterios patrióticos de los que usted nos habló ahora? O sea, para la gente que nos está escuchando, un poco explicar con manzanitas y con un lenguaje sencillo, ¿cómo en la ley se traduce y se materializa esto que nos está diciendo? O sea, hay un decálogo, hay pasos, hay requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos para que las empresas, por ejemplo, tengan un interés patriótico y que podamos nosotros como lectores o como ciudadanas, ciudadanos, saber
cuáles son como los reglamentos que tienen que cumplir para determinar si hay o no un interés patriótico y que no quede eso como tan abierto. ¿Qué dice la ley al respecto de eso? Una cosa es la ley, aclaro para el público que nos escucha o que va a leer o que va a ver esta entrevista. Una cosa es la ley, otra cosa son los reglamentos, ¿sí? Y entonces tenemos que ir a los reglamentos que rigen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, bueno, al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías hoy en día, al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, repito, a los centros públicos que ahora están organizados en un Sistema Nacional de Centros Públicos y establecen con claridad ahora ya no la ley, los reglamentos, por ejemplo, que si hay un financiamiento del Estado a través de CONACYT, necesariamente cualquier cosa que se genere en colaboración con entidades públicas o privadas, las licencias de protección intelectual o las patentes van a tener que ir a favor, si el 100% del financiamiento es público, a favor del Estado, de regreso al erario. Cualquier valor que se genere a partir de esos desarrollos va a generar regalías que van a ser a favor del Estado. Si es en coinversión, lo que establecen los reglamentos es que va a ser proporcional el retorno a la inversión, pero que nunca podrá ser una inversión mayoritaria de las entidades privadas, que siempre va a haber una preponderancia de lo público y además una rectoría que es importante. Es decir, es la entidad pública, en este caso el CONACYT, el que va a decidir cuáles son las prioridades. Como decía hace un momento, ¿qué se investiga antes? Se investigó una vacuna, porque además esta plataforma vacunal no solamente va a servir para prevenir el COVID, sino otras enfermedades. Otras enfermedades, una plataforma que tiene una alta seguridad, que se ha probado en otras aplicaciones, es versátil, se probó en la población mexicana, etcétera. Durante la pandemia, pues no se invirtió desde el gobierno de México ni se priorizó cualquier cosa, nada menos que los ventiladores, que no había en el mercado internacional. Y nosotros no producíamos ventiladores. Y algo que tomaba entre 10 años o inclusive más, hasta 10, 11 años, lo pudimos hacer en 6 meses. Entonces, cuando hay esa prioridad, entonces las prioridades, las agendas, las establece el gobierno de México. Y eso también está clarísimo en la ley y se desprende en los reglamentos y en los lineamientos en congruencia. Y obviamente que las empresas y los proyectos, por ejemplo, que se van a apoyar en el estímulo fiscal, pues tienen que cumplir también una serie de reglamentos, una serie de lineamientos y una serie de requisitos que están establecidos en los reglamentos, ¿no? Que los desarrollos beneficien a la mayoría, que no sean en beneficio solamente de la empresa, que estén articulados con algunas de las prioridades de los proyectos nacionales de investigación e incidencia que están en los programas nacionales estratégicos. Por ejemplo, en el de salud priorizamos los temas que tienen que ver con daño renal crónico, letal prematuro, que por desgracia es muy alto, también causado por las toxicidades, el cáncer de sangre en menores de edad, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto de los reglamentos que ya aterrizan, por eso era importante tu pregunta, que aterrizan lo que está mandatado en la ley, pero la ley no es ambigua, porque no puede haber un reglamento que diga, ok, sí, la ley dice que tiene que haber coinversión y que además el retorno de regalías tiene que ser proporcional, pero siempre mayoritario para el Estado. Pero en este caso vamos a hacer un reglamento en donde sin inversión volvemos al PEI y les vamos a dar a fondo perdido. Y además, porque yo me encontré muchos proyectos del PEI que ni siquiera habían dado seguimiento y que no tenían resultados. Entonces, por eso es que no es ambigua la ley, pero se aterriza en reglamentos de este estilo. No sé si esos ejemplos ya los ves un poquito más claros. Doctora, ya para finalizar, en la ley hablan de, justo esto de
tener que los investigadores, y no sé si solo se limite a los que son parte del SNI o a los que reciban algún apoyo, a tener que declarar el conflicto de interés. Y bueno, preguntar si ustedes saben si tienen una obligación, todos los investigadores del SNI, en decir, yo tengo este posible conflicto de interés o he colaborado con estas empresas y tal. Lo otro es que algunos de los entrevistados para el reportaje nos decían, es que CONACYT es el que tiene que establecer como los reglamentos, los lineamientos, para tener un protocolo para evitar el conflicto de interés. Bueno, preguntarle su opinión sobre esto y cómo va a operar en concreto esa. Lo del conflicto de interés es para todos. Todos los que se erijan y tengan un título de doctor o maestro y vayan a dar una opinión técnica, tienen que declarar si tienen un conflicto de interés. Por ejemplo, pues si van a dar una opinión sobre si el derrame del río allá con los yaquis, el río Sonora, tuvo un impacto en la salud de las personas, o sea, llegaron esos tóxicos a los fluidos humanos o no, y puede tener un impacto en salud o no. Y el investigador pues ha recibido dinero de la minera que causó ese derrame, pues no puede ser un investigador que dé su opinión y ahí hay un conflicto de interés y lo tiene que declarar. Si no lo declara, pues es un delito. Ahora, ¿por qué? Porque está infringiendo la ley. Es súper claro. Si van a dar su opinión sobre si es posible eventualmente producir con soberanía alimentos en este país sin transgénicos y sin glifosato, pues también pues tienen que declarar que nunca han trabajado para alguna de esas semilleras o empresas productoras de los agrotóxicos, ¿no? Y va para todos y todas las investigadoras. Hay casos bien preocupantes en la historia de este país y en el mundo entero, ¿no? Que se derivan y está llena la literatura que dice que, por ejemplo, los transgénicos son inocuos y que el glifosato es inocuo, igual que los que decían que el tabaco era inocuo durante años y años y años, que tenían claros conflictos de interés y que no se declaraban. Entonces, eso es lo que no puede ocurrir. Ahora, si va a haber sanciones adentro, limitaciones de las universidades, eso sí lo tienen que establecer estas entidades porque son autónomas. Pero para con el CONACYT, por ejemplo, si nosotros establecemos ahora los consejos nacionales de HCTI para vacunas, que establecimos uno, los colegas tenían que decir si había un conflicto de interés con la vacuna que íbamos a evaluar. Y una doctora de la Facultad de Medicina de la UNAM, me acuerdo, con toda honestidad dijo, yo no puedo estar en esta vacuna, me acuerdo que era Sputnik, porque he sido asesora de la empresa mexicana que ha estado de alguna manera intermediando o trayendo, viendo que se traiga esta vacuna a México. Y entonces se retiró de la evaluación de esa vacuna, así de fácil. Tenemos también un Consejo Nacional más general de Ciencia, Tecnología e Innovación para Salud Pública, en donde se han analizado algunos otros desarrollos, para soberanía alimentaria, donde se están revisando los experimentos que estamos haciendo también dentro de los proyectos prioritarios del presidente de evaluar el impacto de los transgénicos y del glifosato en animales de cría y animales de laboratorio. En fin, entonces ahí pues obviamente no vamos a llamar a un científico que ha sido beneficiado directa o indirectamente con algunos de estos proyectos y financiamientos. He ahí uno de los intereses de las empresas. Pues van generando pues redes de colusión o de interés compartido con algunos de estos investigadores, aunque estén en universidades públicas. Yo déjenme decirles mi opinión personal, y va a seguir siendo la misma ahora que regrese a mi laboratorio en la UNAM. A mí siempre me preocupó que hubiera un vacío regulatorio dentro de las universidades para las famosas consultorías o asesorías. Esto no lo contesté hace un ratito, pero me molestaba y me parecía fatal, lo digo como una opinión personal, fuera de mi cargo de directora general de CONACYT,
Y creo que ahí hay un vacío inaceptable en las instituciones públicas porque dan su membrete a instancias privadas que muchas veces van en contra del interés de la gente. Y, por ejemplo, sí hubo, y recientemente salió en Contralínea, algo muy penoso que tiene que ver con colegas de mi propio instituto, que yo no sabía, que algunos miembros de este instituto, incluyendo la directora actual, por desgracia, está en Contralínea, lo pueden checar, recibieron financiamiento de la minera que fue responsable del derrame del cual estábamos hablando hace un ratito, y dijeron que no había ningún problema. Hicieron una evaluación y dijeron que no había ningún problema. Eso es inaceptable desde el punto de vista ético de la empresa que pagó, de las y los investigadores que aceptaron ese pago, que emitieron una opinión con conflicto de interés a cambio de un pago. Ahí ya está el conflicto de interés. No me pueden decir que no lo tienen. Y además, una laguna inaceptable regulatoria de parte de una instancia pública que tiene un mandato popular para servirle al interés general y no a una minera que además está causando daño ambiental y muy seguramente daño en salud. Y hay otros casos todavía más penosos, si quieren se los platico. Por ejemplo, se me viene a la mente, que también está publicado por ahí, que el famoso Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, consúltenlo para checar los detalles, fue solicitado también por otra empresa minera, y no estoy diciendo los nombres a propósito, para que dieran su opinión de si valía la pena, o sea, creo que, o no sé si el gobierno, la verdad eso hay que checarlo, si quién pagó, ahora sí que quién pompó, como dice el presidente, si pagó el gobierno, si pagó la minera, para que dieran su opinión de y tengo entendido que no fue poco recurso el que se pagó ahí, dieran su opinión de si valía la pena o si era posible encontrar vivos a los mineros de Pasta de Conchos. Y dijeron que no, su dictamen fue negativo, que probablemente había ocurrido una explosión y que no valía la pena invertirse porque seguramente ya habían fallecido, implicaba riesgos, no sé los detalles, habría que checarlo, les invito a que lo chequen, porque todo esto debe estar disponible. Y bueno, ¿qué nos acabamos de enterar después de mucho esfuerzo y de esta persistencia de las familias por reclamar justicia? Pues que encuentran ya los restos de por lo menos algunos de los mineros, vamos a ver, a lo mejor ya están ahí un número importante, y no hay ninguna señal de que haya habido ahí una explosión. Entonces, ahí hubo un caso muy penoso que va en contra de los derechos humanos, que va en contra del humanismo, de la ética, de la empatía con familias sufrientes, que de por sí son familias, porque ser familia de un minero no es cosa fácil, tanto por el tipo de profesión como porque no son personas que tengan grandes cantidades de recursos, sino todo lo contrario. Y además tienen una tragedia, y grupos de investigadores y un foro consultivo científico AC que avalaba antes, no ya ahora, porque eso se terminó, nada menos que la cabeza del sector científico del país, y con eso legitiman una decisión política de un gobierno que se alía con el interés económico y de manera indolente abandona la posibilidad de salvar vidas. Ahí tienen un ejemplo clarísimo de conflicto de intereses, muy concreto, pero también hay conflicto de intereses cuando las decisiones científicas, por interés, no por verdad, no por principios de rigor epistemológicos y éticos, pues dañan la salud y dicen que pues no hace daño tanto refresco, ¿no? O no hace daño los transgénicos, etc. O los edulcorantes. Sí, bueno, nosotras nos parecía muy importante. O los estos vapeadores, que ahora el COFEPRIS ha descubierto que lejos de ser poco dañinos y de abrirse inclusive a lo lúdico en los jóvenes, están
pues con una cantidad de compuestos súper tóxicos. Sí, así es, sí, para nosotros era muy importante hablar cuando nos estábamos topando con pared, ¿no? Para poder encontrar estos casos que sabemos que están ahí y que, bueno, después de la publicación muchos investigadores nos han buscado y nos dijeron, oye, te faltó este caso, pero fue lo que las universidades nos entregaron, pero sí poner sobre la mesa esta discusión. Y además lo que más nos sorprendía era el asunto de que muchos investigadores e investigadoras, cuando hablábamos del conflicto de interés, se sorprendían de ¿por qué te preocupa esto, no? O sea, ¿qué tiene que ver, no? Es un tema de honor y bueno, entonces sí era un asunto, a nosotros nos impresionó mucho y por eso consideramos que era importante hablar de esto. Entonces, bueno, pues le agradecemos muchísimo, doctora, que se haya tomado este Una tiempo. cosita más con respecto a esto. En Estados Unidos, y las invito a que lo revisen, está muy bien legislado este tema al seno de las universidades. Y cuando un investigador ya se involucra en una empresa, tiene que separarse por completo de su actividad de investigación. Por eso nosotros en los centros públicos, antes de despedirnos, les comparto esto, hemos ya regulado de manera estricta el que los investigadores y los propios centros no puedan funcionar como empresarios o como empresas privadas, sino son centros públicos que se deben a lo público. En las universidades, yo creo que ustedes tienen mucha razón y valdría la pena seguir levantando la discusión, revisando cómo, inclusive en universidades del país capitalista por excelencia y neoliberal, pues este tema del conflicto de interés está muy bien definido, muy bien normado al seno de las universidades. Y es estricto. Allá alguien que incurre en conflicto de interés es castigado. Es una pena importante. Sí, es algo en lo que tendremos que seguir avanzando y bueno, pues muchísimas gracias. Les agradezco mucho yo, muchas gracias y las felicito por su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y bueno, a nuestra audiencia recordarle que, bueno, pues nos pueden escuchar en Spotify, vernos en YouTube y en nuestra plataforma poplab.mx. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.